Hola, buenos días a todas, a todos los que puedan estarse conectando en estos momentos. Estamos iniciando el segundo día de las jornadas Procesos y Conflictos Educativos durante la Unidad Popular 1970-1973, que son organizadas, patrocinadas por el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. El día de ayer, miércoles, tuvimos la inauguración de las jornadas, con una mesa bastante interesante respecto a políticas educativas, principalmente al debate respecto a la ENU, y fue culminada con una presentación de Pablo Toro respecto a precisamente a lo que suscitó esa, ese proyecto del gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? Respecto a esa tesis de un pánico moral generado principalmente por los sectores opositores a, a la dictadura. Las jornadas que hemos venido organizando a cargo de Sebastián Noy, que hoy nos acompaña, y también de quien habla, Cristian Matamoros, está contemplada para que tenga una duración de 3 días, miércoles, jueves y viernes, y hoy día es el día más extenso, más contundente. Así que a todas las personas que pueden estarse conectando por ahí, las invitamos a compartir la transmisión en sus redes sociales, en Facebook. Las invitamos también a, si es que tienen alguna duda, consulta, comentario respecto a las presentaciones del día de hoy, a realizarlas por el chat del Facebook. Y ojalá que puedan seguirnos acompañando en las siguientes mesas que contemplan estas jornadas. La primera de estas mesas va a ser moderada por la profesora Carolina García, ¿ya? Jefa de carrera de Pedagogía en Historia en la Universidad de Santiago, así que la dejamos ahora a ella al mando de la mesa. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en la primera mesa de esta segunda jornada de este encuentro. La mesa de hoy, con la que vamos a comenzar, se titula Sueños y castigos en las escuelas normales. Es una mesa que busca indagar en los vínculos entre la política, las subjetividades normalistas y el proyecto educacional de la Unidad Popular. Ello es importante porque el recuerdo que las escuelas normales mantiene de parte del profesorado, también porque estudian algunas de sus manifestaciones finales antes de ser cerradas definitivamente por la dictadura. Y finalmente, pero no menos importante y muy relevante dado el contexto que estamos viviendo, porque estos acercamientos se hacen a partir de casos de estudios regionales, ¿ya? Hoy día nos acompañan dos ponentes, Amanda Barría y Loreto Hermosilla. Cada una de ellas contará con 20 minutos para realizar su exposición. Se les avisará a través del chat de Zoom cuando falten 5 minutos antes de que termine su tiempo de ponencia. Y al finalizar ambas exposiciones tendremos entre 10 y 15 minutos para responder preguntas seleccionadas que quienes están observando y participando a través de Facebook Live de este encuentro harán a través de Facebook a las ponentes, ¿ya? Para comenzar con esta mesa, queremos presentar en primer lugar a Amanda Barría Cárdenas. Ella es profesora de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales y licenciada en Historia y Educación por la Universidad de Valparaíso. Asimismo, Amanda tiene un máster en Investigación y Cambio Educativo por la Universidad de Barcelona y actualmente es investigadora asociada del Centro de Educación y Cultura Americana. Ella hoy día compartirá con todos nosotros y nosotras la ponencia Las necesidades del pueblo son los fines de la educación, identidad política e ideas pedagógicas del profesorado normalista de Ancud, Chiloé, entre 1970 y 1973. Le damos la palabra a Amanda. Voy a compartir en primer lugar la presentación. Ahí. ¿Se ve bien, cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, comienzo. Bueno, buenos días a todos y todas quienes se encuentran escuchando esta jornada.
Bueno, como dice el título, esta exposición va a abordar la identidad política y las ideas pedagógicas del profesorado normalista de Ancud entre los años 1970 y 1973. Como señalaba Carolina, soy investigadora asociada al Centro de Educación y Cultura Americana, y desde aquí es que he venido trabajando junto a otros compañeros de SECA en la línea de investigación referente sobre todo a la memoria magisterial del profesorado normalista chileno. Lo que les voy a presentar a continuación es una investigación que realicé en el contexto de mi tesis de grado en el año 2015 y que he venido más o menos reelaborando y repensando durante todos estos años. Bueno, antes de comenzar, quisiera presentarles más o menos de qué se va a tratar la exposición brevemente. En primer lugar, quisiera presentarles la metodología de estudio, principalmente lo relacionado a las posibilidades y a las limitaciones de realizar investigación a partir de la historia oral. En segundo lugar, me referiré a grandes rasgos respecto a las historiografía de la educación que se refiere al declive y a la resistencia al normalismo en Chile entre los años 1965 a 1973, y luego pasaré a presentar también resumidamente el tema de los hallazgos y las interpretaciones que se realizaron de manera conjunta con el profesorado a partir de las entrevistas que desarrollé en el año 2015. En principio, estas van a estar enfocadas a esta idea de identidad política y docente del normalismo rural en Ancud. Por último, presentaré algunas reflexiones finales a modo de resumen. Bueno, respecto a la metodología, en primer lugar, sabemos que la historia del pasado reciente en el Cono Sur, sobre todo, es hija del dolor, del terror estatal, de los constantes quiebres. Entonces aquí, aunque nos estemos refiriendo a temas educativos, nos encontramos sin duda analizando un pasado que es conflictivo y que es doloroso, pero también es un pasado en el que nosotros como investigadoras somos contemporáneos a aquellos actores que nos tienen algo que contar sobre lo sucedido. Esto sin duda nos puede aportar potencialidades, pero también limitaciones. En primer lugar, hay que considerar que la memoria individual es siempre presente porque de hecho se recuerda desde la óptica del hoy, porque se trata de un recuerdo que se encuentra mediado y construido socialmente desde la actualidad y desde el cruce, desde las experiencias y recuerdos que son compartidos siempre. Siempre se dice respecto a estos temas que se recuerda y se olvida porque precisamente los recuerdos son frágiles. La dificultad aquí está en acudir a esos recuerdos y complementar estos olvidos con otras memorias, con otros documentos y en definitiva también entender que la memoria individual es intersubjetiva. Por tanto, si bien esta memoria como recuerdo puede encontrarse tergiversada, fragmentada o reconstruida a partir de esta interacción con otras y con otros, sin duda, de todas maneras nos entrega elementos de comprensión histórica. En este caso, lo que hay que hacer, o lo que se intenta hacer a partir de la historia oral es precisamente historizar esta memoria, ponerla en tensión, en análisis, en interpretación, con todos los recuerdos conjuntos que se vuelven colectivos, con documentos, con estudios previos, etc. Eso es lo que intenta hacer, en definitiva, la historia oral. Va. Ahí. Entonces, lo que yo hice respecto al trabajo con las memorias, con la memoria magisterial del profesorado normalista, fue realizar entrevistas semiestructuradas, y como son semiestructuradas, se guiaron a partir de estas preguntas que obviamente podían ir cambiando y ser flexibles. Primero, ¿qué opiniones tenía el profesorado normalista como comunidad educativa en torno al proceso de reformas durante la Unidad Popular? ¿Qué cambios habían experimentado durante estos años? ¿Qué tendencias o militancias políticas predominaban en la escuela normal durante esta época? ¿Qué reflexiones tuvieron años más tarde respecto a los motivos y las consecuencias del cierre de las escuelas normales? ¿O cuál era la importancia que le entregaban los estudiantes normalistas a su formación docente y su futura labor en las comunidades rurales donde iban a ejercer principalmente como profesores? En este sentido, el foco era saber principalmente cómo se vivió
este proceso, el proceso de reformas estructurales, la Unidad Popular en concreto, en un núcleo cultural y político que es tan característico como una escuela normal en una zona rural. Entonces, la idea también era saber sobre los pensamientos y vivencias políticos pedagógicas de este tipo de profesorado en Ancud. Como les señalé, para responder a estas interrogantes desarrollé 20 entrevistas semi-estructuradas a 10 maestros hombres y 10 maestras mujeres que se educaron en la Escuela Normal Rural de Ancud durante los años de la Unidad Popular y que en definitiva fueron las últimas generaciones formadas en las escuelas normales. Bueno, sobre lo que se refiere a los estudios, así a grandes rasgos, a los estudios de la historia social de la educación, respecto al declive del normalismo, aquí encontramos dos ideas más o menos que se repiten en la literatura, que tienen que ver con la disolución simbólica y la disolución material de la enseñanza normal en Chile. Sobre la disolución simbólica, un primer punto a destacar es la evolución del Estado docente en Chile. Sabemos que durante estos años el sistema educativo fue donde más se expandió de forma fuerte y donde se demostró esta relevante preocupación por parte del Estado para concretar estos discursos educativos que de cierta manera fundaron lo que es el Estado Nacional chileno. Este salto expansivo de la matrícula escolar en estos años condujo a diversos cambios en la formación docente normalista, algunos de los cuales alteraron los métodos y fines tradicionales del normalismo. Esto lo señala mucho en principio Cox y Gieslin. Y la hipótesis que se encuentra detrás de esta idea de la disolución simbólica, que también últimamente ha trabajado Camila Pérez, es que la desaparición de la enseñanza normalista se enmarca en un proceso de larga data, más asociado al tema de la modernización educativa que a cuestiones de índole política, refiriéndose principalmente a esta otra hipótesis que es la disolución material de la enseñanza normalista. Sin embargo, y veremos a grandes rasgos los discursos del profesorado normalista, esta disolución simbólica no fue tan evidente quizás, ni produjo tantos quiebres en esta idea del ethos del normalismo. Veremos que en la narrativa docente de estos 20 entrevistados existen claras continuidades formativas respecto sobre todo a pensar la enseñanza normalista desde una educación orientada a lo social, a lo técnico, a lo popular y a lo político. Entonces, en primer lugar, aquí habría que analizar cuánto de las reformas que se produjeron, que llevaron a esta disolución simbólica, realmente cambiaron esta esencia del normalismo. O si también, ya este es otro tema, pero sí es necesario siempre pensar las formaciones desde perspectivas esencialistas. En segundo lugar, tenemos esta idea aquí de la disolución material de la enseñanza normalista, que se asocia principalmente al decreto de cierre de todas las escuelas normales del país que impuso la Junta Militar el año 73. Los argumentos que expone la Junta para cerrar las escuelas principalmente se refieren a esto de la excesiva politización del estudiantado y a la influencia creciente del Partido Comunista en estas instituciones, o por lo menos así lo han trabajado varios autores. La investigación que les estoy presentando ahora se posiciona desde la idea de que el proceso que puso fin al normalismo, a la formación docente de este tipo, respondió en sus argumentos y propósitos inmediatos a las medidas represivas y sobre todo despolitizadoras propias del régimen cívico-militar que se estaba recién implantando. Entonces, aquí hay que hacer ver que los argumentos técnicos o académicos esgrimidos por la dictadura fueron creados, de hecho, mucho más tarde al decreto de cierre, y se plantean como un mecanismo más bien justificatorio de las medidas represivas, recurso que de hecho es súper y es muy frecuentemente utilizado en política en estos regímenes autoritarios. También sabemos que el proceso de cierre de las escuelas normales estuvo marcado por la exoneración, por la detención, por la desaparición y ejecución de muchos y muchas de los que integraron este proyecto a nivel nacional. Por tanto, si bien existen argumentos académicos que puedan dar pie a esta idea del declive del normalismo chileno, desde esta mirada simbólica,
Más bien se trata sin duda de un proceso en lo que lo político cobró mucha fuerza, por lo menos en los argumentos y en las prácticas. Bueno, ahora pasando al tema del análisis de discurso, primero, ¿qué se entiende por identidades? Aquí lo voy a esbozar muy resumidamente y tangencialmente. Esta idea de la identidad política se entenderá acá como un conjunto de ideas, valores, programas o partidos políticos a los que adhiere un individuo o colectividad. Por su parte, la identidad docente se refiere a la imagen que tiene el profesorado respecto a las ideas y a las prácticas educativas, tomando en consideración quizás categorías sociales, profesionales y personales, lo que configuran esto del rol y de la identidad docente. Respecto al análisis de discursos de estas 20 entrevistas que presentaré, solo algunas citas más llamativas, por así decirlo, que representan la globalidad de los discursos que analicé. En primer lugar, señalar, y esto como resumiendo toda la narrativa, principalmente, primero señalar que las y los maestros entrevistados dejaron en claro las principales características de su formación docente, que se asociaba a la particularidad de lo rural y que por ello se destacaba también principalmente por 3 elementos. Primero, una perspectiva social, integral y práctica técnica, como se muestra ahí. En primer lugar, existía una formación con un fuerte compromiso social, decían los profesores, con una militancia social muy relacionado con el posible potencial que tenía el maestro para generar transformaciones tanto políticas como en las condiciones de existencia de las comunidades rurales. De ahí que se generara esta imagen del maestro y la maestra como líder social y articulador de demandas políticas en la zona. Y este rol, por supuesto, se asociaba también al fuerte componente vocacional que tenía este tipo de profesorado. Relacionado a lo anterior, existió también una perspectiva práctica técnica de la educación normalista, en la medida que era la educación la que se encontraba muy asociada a las actividades económicas del mundo rural, en este caso, y a la intención de suplir ciertas falencias del mismo medio a través de la acción del profesorado. En la narrativa docente se visualiza mucho esta idea de la pluralidad de las actividades concentradas en la figura del profesorado, abordando aspectos tanto medicinales, jurídicos, de oficios, organizativos, entre otras, que respondían precisamente a este vacío de servicios en el mundo rural. Y de aquí se desprende también toda esta idea de una formación que es integral, que hace referencia también a esta formación generalista, donde el maestro y la maestra saben mucho más de lo que les corresponde enseñar a nivel curricular y cumplen un rol mucho más allá de las aulas. Aquí este tema me gusta nombrarlo mucho como el desborde de lo institucional en las prácticas pedagógicas y educativas del normalismo. Entonces son estas 3 aristas formativas las que modelaron a un profesor que cumplía ciertamente una función de educador frente a esta concepción de instructor, contrario a eso, pero que a su vez también pretendía tender amplias cuotas de relación social y política con las comunidades rurales. Esto muy vinculado a lo político y a las ideas políticas educativas. Ya respecto al tema del proceso de reformas estructurales llevado a cabo durante la UP, especialmente los entrevistados señalaron que fueron reformas que tuvieron un amplio apoyo dentro de la normal de Ancud, alrededor del 85% de los entrevistados señalaron esto. Principalmente los factores que pueden haber condicionado esta adhesión de los estudiantes normalistas, ellos mismos explican, en primer lugar, que esto se debe al origen social de ellos como estudiantes, principalmente provenientes del mundo campesino. Por ejemplo, aquí un profesor señaló, en las normales había gente más o menos de clase media baja, entonces yo creo que eso igual influía porque nosotros veníamos de la parte de abajo, del pueblo, y como Allende quería entregar garantías a ellos y trabajar más o menos con la gente pobre, por eso yo creo que lo apoyábamos, dice un maestro. La cita aquí claramente evidencia una conciencia de clase arraigada en la situación del estudiantado. Al parecer existía esta certeza de que los cambios eran beneficiosos para la clase popular de la que eran parte como estudiantes normalistas, pero también
esa clase a las que ellos como profesorado iban a finalmente a ejercer su labor como docente. Por otra parte, siguiendo este tema de las reformas estructurales, un aspecto que fue de especial interés por parte de los entrevistados tuvo que ver con la política educativa llevada a cabo por la Unidad Popular. Aquí los maestros reflexionaron sobre todo en torno a la idea de democratización del acceso escolar y el proyecto de Escuela Nacional Unificada. Estos proyectos tuvieron un amplio apoyo dentro de la escuela normal nuevamente, y hay que señalar que gran parte de estas reformas educativas, sobre todo, fueron discutidas en instancias democráticas dentro de la normal, como las asambleas de estudiantes o el órgano triestamental que funcionaba en esa época, que se llamaba Consejo Normativo. Sobre el tema educativo podemos decir que existió esta constante apelación a un discurso igualitario. Por ejemplo, vemos en esta cita que dice que la idea de las reformas educativas de la UP intentaban poner al hijo del campesino, al hijo del trabajador, en igualdad con el resto. Y respecto al proyecto de la ENU, así hablando muy resumidamente, porque existen muchas citas de estos temas, pero solo tomé dos, respecto al tema de la ENU se valoraba sobre todo el tema del proceso democrático. Por ejemplo, este maestro señaló, la ENU tenía algo de democratización muy fuerte, porque pedía que participen las familias, los maestros, que se involucren hasta donde más puedan, decían, hasta donde la administración lo permita. Entonces vemos aquí que se valoraba, según estos discursos, el proceso participativo y democrático en la medida que se recurría sobre todo a los sujetos educativos en la toma de decisiones. Claramente este discurso también apela a la idea de legitimación del maestro como profesional que es competente para llevar a cabo reformas. Podemos también ver implícito este valor que se le da a un nuevo espacio de construcción técnico-pedagógica, caracterizado sobre todo por la horizontalidad entre diversos agentes escolares, estatales y sociales, y que es lo que en definitiva representó el proyecto de la Escuela Nacional Unificada. Respecto al tema de tendencias y militancias políticas, recordar esta idea de la identidad política como asociada al sentirse parte de proyectos, de reformas, aquí ya más o menos lo analizamos, pero también de partidos políticos, que quizás es lo más explícito a la hora de analizar identidades políticas. Sobre esto, los entrevistados señalaron el predominio de la izquierda dentro de la normal, principalmente asociado a grupos como las Juventudes Socialistas, las Juventudes Comunistas y el Frente de Estudiantes Revolucionarios. Aquí yo no lo expongo, pero en esta parte de la entrevista consistió que las y los maestros señalaran a tres grupos predominantes que ellos recordaban como más influyentes dentro de la escuela normal. Evidentemente, también se entiende que el normalismo, como todo orden de cosas, es plural, y en este sentido es conveniente señalar que la predominancia de estos grupos de izquierda no eximió la influencia del centro político, principalmente representado por las juventudes radicales y en mayor medida por las juventudes demócratas cristianas. En este caso, la derecha no existió casi prácticamente la normal, hubo muy baja influencia, y se señaló en concreto a las juventudes socialistas como el grupo más influyente dentro de la política normalista. ¿Cómo explican este predominio político las y los maestros? También nuevamente se acude a esta idea de la formación docente y el origen socioeconómico. Yo aquí, para más o menos ir terminando, puse esta cita que me gusta mucho y que creo que es representativa de todo lo que he venido señalando, que dice así: los alumnos, los jóvenes en general, el común denominador era el joven que veía el país con otros ojos, que no era el país tradicional que siempre se nos había vendido, el país democrático por excelencia, el país justo con todos, cosa que después empezamos a descubrir que no era así. ¿Y cómo no lo íbamos a descubrir nosotros, que no veníamos de cunas poderosas, sino de cunas muy humildes? Yo te digo, casi el 90% del alumnado veníamos de ahí, por no decirte el 100%. Entonces éramos toda gente joven que sabíamos de dónde veníamos y todo lo que habíamos pasado, lo que habían pasado nuestros padres y nuestros abuelos campesinos para que nosotros llegáramos ahí,
a la escuela normal. Y luego encontrarnos a los profesores de los maestros de maestros, que nos decían, de ustedes va a depender. Como he señalado, los estudiantes fundamentaron sus afinidades políticas desde esta adhesión al sistema igualitario, al concepto de igualdad de oportunidades, y sobre todo también nuevamente vemos recurrente en la narrativa esta idea del origen campesino, que constantemente se está explicitando. Como una forma de analizar también la identidad política y el pensamiento educativo del profesorado, por último les consulté respecto al análisis que ellos y ellas hacían sobre el cierre de las escuelas normales. Muy en coherencia con todos los discursos anteriores, el profesorado partió criticando esta decisión y señalando que su formación y su práctica docente se encontraba en completa disonancia con las políticas que pretendía implantar la dictadura cívico-militar. En primer lugar, porque la escuela normal, señalaron muchos, formaba un maestro que respetaba la institucionalidad democrática. Aquí, por ejemplo, dice este profesor, el profesor normalista por esencia era respetuoso de la libertad y la democracia. Ese era el tema de fondo. Había que clausurar todo aquello que se asomaba como una escuela única de pensamiento desde el punto de vista de la libertad y la democracia. Entonces aquí nuevamente vemos el tema de la idea de la democracia, por lo demás que se encuentra también presente en actas de congresos nacionales de la enseñanza normalista. Ya desde 1944 se señalaba en este congreso que el profesorado normalista, uno de sus grandes objetivos tenía que ser buscar el perfeccionamiento permanente de la democracia. También la estrecha vinculación con las comunidades, las tendencias políticas existentes en la normal y el asumirse como parte y agente del Estado docente fueron algunos otros argumentos que el profesorado señaló como determinante para explicar el cierre de las escuelas normales. Y ya para ir más o menos cerrando estas ideas y haciendo el cruce con el tema de las identidades docentes, primero entonces tenemos que existía una formación politizada y un origen campesino que fue recurrentemente señalado. Existió en la Escuela Normal Rural de Ancud un amplio apoyo a las reformas de la UP. Dentro de la normal también habían tendencias y militancias de izquierda predominantemente, y se explica el cierre de las escuelas normales desde estas perspectivas más bien políticas y no tanto académicas. Por su parte, la identidad docente y la práctica docente, que no puedo explicar aquí, pero que es muy interesante también, se visualiza esta idea de una educación que es politizada. No se piensa al profesor como un profesor neutro, sino que esencialmente político. También es una educación comunitaria muy asociada a esto de la militancia social. Respecto al rol docente, la idea del educador, el líder social, el servidor público, se ve en la narrativa muy recurrentemente. La idea de la práctica transversal y plural que me refería en un principio, sobre todo por el tema de la formación normalista, y por último una práctica educativa acorde a los saberes locales del territorio chilote. Eso sería mi presentación, no sé si me pasa el tiempo. ¿Hay algunas referencias? Perfecto en el tiempo, Amanda. Muchísimas gracias por la presentación, sumamente interesante. Viste, ahí sonó la alarma. Perfecto, en el tiempo. Muchas gracias, Amanda, por compartir esta bonita y reveladora investigación. Ahora vamos a invitar a Loreto Hermosilla a que nos haga su ponencia. Loreto Hermosilla es profesora de Historia y Ciencias Sociales y posee un magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado. Su ponencia se denomina El quiebre de las escuelas normales, fin de una alternativa profesional popular, en el caso de la Escuela Normal Camilo Enríquez de Valdivia. Les recuerdo que quienes nos están acompañando en Facebook Live, cualquier pregunta que quieran hacer a las expositoras, por favor las vayan anotando en este chat para después, una vez que Loreto concluya su presentación, podamos compartirlas. Loreto, adelante, por favor. Gracias. Saludar a los organizadores y agradecer la posibilidad de presentar mi ponencia.
A continuación voy a presentar la ponencia al quiebre de las escuelas normales, el fin de una alternativa profesional popular en el caso de la Escuela Normal Camilo Enríquez de Valdivia. Esta ponencia se enmarca dentro de mi tesis de magíster realizada el año 2017 y que he ido adaptando a distintas actividades y desde distintas aristas. En este caso, por medio de las entrevistas realizadas, he querido destacar aquellas de los profesores que fueron alumnos regulares de la Escuela Normal durante la Unidad Popular, quienes señalan, tal como ya comentaba Amanda, la importancia de venir de abajo y de tener una conciencia social, lo que es lo que les voy a presentar entonces a continuación. Para contextualizar, señalar algunas fechas importantes como son la creación de la Escuela Normal de Preceptores de Santiago en el año 1842, luego la Escuela Normal de Preceptoras de Santiago en 1854, que abre la posibilidad de formarse como maestras a mujeres, y unas décadas después se crea entonces la Escuela Normal de Preceptores en la ciudad de Valdivia. Aquí he querido destacar una cita de Iván Núñez Prieto, que señala que desde la década de 1850 se consideraba la Escuela Normal de Preceptores como una especie de asilo, en el cual los jóvenes de familias de escasos recursos podían encontrar durante algunos años alimentación, vestido, cuidado y educación gratuitos. Esto es sumamente relevante considerando el contexto de la época y también lo va a ser, por supuesto, durante el transcurso del siglo XX. Algunos datos relevantes sobre la Escuela Normal de Valdivia, por ejemplo, que se fundó el 9 de julio de 1896 mediante un decreto ley del 18 de marzo del mismo año y que contó con la firma del presidente Jorge Montt. Su primer director fue don José María Muñoz Hermosilla, calle del mismo nombre donde aún se encuentran las dependencias de esta institución en la ciudad. Sus primeras dependencias fueron en la denominada Quinta Rittmann, que fue una casona alemana donada por un particular que contaba con unas amplias parcelas. Lamentablemente esa casona no estaba en las mejores condiciones, por lo que la Escuela Normal vivió varios cambios de casa a lo largo de su historia. Contó más adelante con una escuela anexa, que era este centro de prácticas donde los estudiantes se formaban y al mismo tiempo comenzaban a practicar como profesores. También su historia cuenta con momentos gratos y algunos complejos como los desastres que fueron incendios. Vivió 2 incendios, uno de ellos cuando se quema gran parte de la ciudad en el año 1909. Y también señalar el tema del terremoto, que no es menor, porque se había realizado hacía poco tiempo un cambio de dependencia y estas dependencias fueron cedidas como albergue para las personas que quedaron sin casa. Así que estuvieron por lo menos 2 años las labores de la Escuela Normal suspendidas, lo que demoró, por supuesto, el conducto regular de los estudiantes. También señalar que el cierre de 1973 no es el definitivo ni el único, sino que hay otro que se da en el año 1928 por medio de una reforma educativa que lleva a cabo Carlos Ibáñez del Campo. Esto hace que varias escuelas a nivel nacional se mantuvieran cerradas por largo tiempo. La Escuela Normal de Valdivia reabre finalmente en el año 1940 gracias a la intervención de Pedro Aguirre Cerda. En el año 1953 la Escuela Normal de Valdivia pasa a ser mixta, también dando la posibilidad entonces de estudio a las mujeres. Y 1973 entonces, que viene a ser el segundo y definitivo cierre de la institución y en el cual voy a pasar a profundizar a continuación. Señalar algunos hitos importantes en este proceso para indicar que este cierre es abrupto en la práctica, pero no así en la teoría. Si bien es cierto, muchos
académicos y teóricos que han estudiado el tema del normalismo señalan que ya desde el año 64, con las reformas educativas de Frei Montalva, se estaba enterrando la educación normalista. En la práctica, muchos de sus estudiantes no estaban al tanto de eso, y por lo tanto el cierre los encuentra de sorpresa y los encuentra como estudiantes regulares de la institución. Y cuando muchos de ellos son traspasados a la universidad, se encuentran con una forma de enseñar y forma de ser docente muy distinta a la que ellos habían aprendido en la escuela normal. Entonces tenemos que el día 11 de septiembre como tal se suspenden las actividades en la Escuela Normal de Valdivia y en sus pares a nivel nacional. Luego, el 13 de septiembre, el diario de la época, el diario local, el Correo de Valdivia, señala que son postergados los actos del Día del Maestro, que paradójicamente se celebraban ese mismo día 11. Y el día 14 de septiembre se señala que las clases se reanudan hoy, según este mismo periódico, situación que finalmente no pasa. En varias de las entrevistas realizadas, los estudiantes, los antiguos estudiantes de la institución señalan que ellos van continuamente a la escuela para saber qué es lo que ocurre por la falta de información, y esta información resulta ser falsa. No se reanudan las clases ese día ni posterior a ello. El día 23 de septiembre, el mismo periódico señala que la escuela normal se declara recinto militar, y esta medida obedece a que el sector se sigue constituyendo en un foco de resistencia extremista. Esto para complementar lo que señalaba ya Amanda con todo el tema de la militancia de muchos de sus entonces estudiantes en partidos de izquierda. Por lo tanto, se deducía de que era un centro peligroso de mantener abierto según las autoridades golpistas de la época. Posteriormente, el 24 de septiembre del 73, se nombra que la escuela normal permanece en receso, que se suspende el director, entonces Max Fischer, y en su reemplazo es nombrado el profesor Helmut Tatter. Esta es una declaración del comandante en jefe de la zona en estado de sitio con fecha 22 de septiembre de 1973. De aquí en adelante encontramos continuamente información que no da luces de un regreso a clases, de un retorno normal a clases. Por ejemplo, el 29 de septiembre del 73 se señala que sí la escuela anexa reanuda sus clases porque esta era una escuela básica, no así la escuela normal donde se formaban los profesores. El 7 de octubre se señala que la escuela normal deja de ser un recinto militar. Sin embargo, casi un mes después, el 1 de noviembre del año 73, se señala que se reorganizará totalmente la Escuela Normal de Valdivia. Se indica en esa noticia lo complejo que está el panorama para la institución, por los motivos que ya hemos señalado, particularmente políticos, y también se avisa de la fecha de rematriculación de primero, segundo y tercer año profesional. Recordar que en esa época duraba 3 años la carrera. Entonces habían muchos jóvenes que ya les quedaban solamente 3 meses para titularse. Otra nueva circular del bando número 110 señala que la escuela normal se declara en reorganización a partir del 5 de noviembre del año 73 y se nombra a un mayor de ejército, en este caso Carlos Molina Holz, como director delegado militar del establecimiento, quien iba a tener amplias facultades entonces para reorganizar a las promociones 1971 y 1972 particularmente. El 5 de diciembre del 73 se cita entonces al personal de la escuela normal, dice ahí nombrados con contratos y nombramientos que no han sido caducados y que se deberían presentar con las autoridades de turno para una conversación. Finalmente, el 18 de enero de 1974, el diario El Correo de Valdivia publica
noticia, donde ya es oficial que la Escuela Normal pasará hacia la Universidad Austral de Chile. Debido a su ubicación geográfica, entonces la universidad será la encargada de acoger a la Escuela Normal, aún sin información muy clara al respecto, pero eso indica entonces que ya no se van a reanudar las actividades normales en la Escuela Normal. Posteriormente, otra noticia del 15 de marzo señala que van a ser 3 las escuelas normales que van a pasar a depender de la Universidad Austral. La de Valdivia, también la de la Ciudad de la Unión y también la de la ciudad de Ancud. Entonces, en este proceso tenemos 2 hitos relevantes que emanan desde el poder central en esa época, que es la fecha del 13 de diciembre de 1973 con el decreto ley número 179 que declara en reorganización la enseñanza normal chilena y que ya da luces entonces de que algo va a pasar al respecto, de que no se dice claramente que se va a suspender la enseñanza normal, pero sí que van a haber cambios profundos. Posteriormente, el 15 de marzo del 74, que es el otro rito relevante, con el decreto ley número 353, cuando ya se traspasa oficialmente la formación docente a las universidades. En este caso, como ya señalé, a la Universidad Austral de Chile. Tenemos entonces que hay un traspaso del establecimiento a la Universidad Austral y por lo tanto hay una reorganización interna de la Universidad Austral que pasa a acoger no solamente a los estudiantes, sino que también a algunos de sus profesores y a algunos de sus funcionarios, y también gran parte del mobiliario de estas escuelas normales. Hay incorporación, como ya señalaba entonces, de profesores provenientes de las escuelas normales de Valdivia, de la Unión y de Ancud, aunque es relevante señalar que varios de ellos fueron exonerados, muchos de ellos fueron despedidos por su militancia política. Y la incorporación de estudiantes que provienen de estas 3 escuelas normales, y para eso se realiza un proceso de selección, donde no todos están llamados, por supuesto, por las mismas razones de los profesores, varios de ellos no son parte de este proceso por temas políticos. Y ahí tenemos 2 documentos que son oficiales de la Universidad Austral de Chile, donde se designa ya una comisión que va a recibir a los estudiantes y también a todo lo que tiene que ver con las escuelas normales de Valdivia, de la Unión y de Ancud, de abril y de mayo de 1974. Bien, pero para ligar este tema al tema de la unidad popular, a todo lo que se vivió, se tiende a decir que durante la unidad popular las escuelas normales ya estaban en este periodo de término, de cierre. Sin embargo, había una actividad muy política, muy interesante. Había muchos ideales que estaban plasmados en la vocación de ellos como profesores. Aquí he querido destacar 2 citas donde se habla de lo socialmente iguales que se veían entonces los estudiantes de la escuela normal. Se señala ahí que el 99% de los alumnos de la escuela normal eran hijos de obreros, no había competitividad, éramos todos socialmente iguales, por decirlo así, señala una de las profesoras. Otra persona también señala que había hasta almuerzo de la Junta de Auxilio Escolar dentro de la escuela normal, había desayuno que se le daba a los internos, pero también los externos, si querían ir a desayunar, también podían hacerlo. Y ella destaca entonces esa parte social de preocuparse de los alumnos que estaba bien marcada. Por otro lado, otra persona señala que no se cancelaba nada, no se cancelaba ingreso, ni estadía, ni cuota de entrada, solamente el centro de padres para, que es lo que se usa hoy, para alguna convivencia o algún paseo que se quería realizar, pero no había ningún costo asociado a la permanencia en la escuela normal, tanto como alumnos externos e internos. Y luego vemos acá una cita de este proceso de transición que tiende a desconocerse de alguna forma porque se piensa que
Fue muy rápido, hubo un proceso de selección, como yo ya señalaba, en el que no todos participaron, y acá una de las personas que transita hacia la Universidad Austral señala que se sintió la discriminación en las peores salas, no tenían gratuidad, no tenían un internado, por lo tanto los jóvenes que eran de afuera tuvieron que comenzar a preocuparse de pagar un lugar donde alojar, donde dormir. Y también se señala el currículum intensivo o rígido, que fue que en 3 años tenían que salir de profesores porque era lo que el país necesitaba, y eso significaba incluso clases hasta los días domingos, en circunstancias que para muchos de esos jóvenes que venían de clases populares bajas, era muy complicado mantenerse en la ciudad, y también asociado a eso mantener condiciones dignas de alimentación, por ejemplo. Y aquí algunos elementos que son los que quiero destacar, porque durante la Unidad Popular se vivió activamente la escuela normal. Yo pregunto acá si había actividad política en la escuela normal y me señalan, sí, en Sexto Humanidades ya estábamos encausados para algún lado dentro de las juventudes políticas. Otra persona señala, sí, sobre todo los segundos años. Había gente muy politizada. Y por otro lado, yo consulto, ¿tuvo la impresión o recibió la información que lo hiciera suponer un eventual cierre de las escuelas normales? Y gran parte de las respuestas es que efectivamente no, fue una sorpresa, como dicen ahí. Nadie tenía idea de que se iba a cerrar la escuela. Y otra persona señala, yo no me di cuenta, aunque notaba mucho desorden, por supuesto, por todo lo que se vivía políticamente en el contexto. Pero de ahí a un cierre total de la escuela normal, nadie se lo esperaba, o muy pocas personas, quizás las que tenían más cercanía con lo que estaba pasando políticamente en el periodo. ¿Y qué significa para usted hoy día ser una ex alumno de la Escuela Normal de Valdivia? Le pregunto a una persona, dice un gran orgullo, que las escuelas normales tienen una mística tal y se recuerdan como si estuvieran todavía existentes. Y aquí se señala un dato interesante, que es cómo los normalistas de Valdivia formaron Cenoval, que es un centro normalista valdiviano, tanto en Santiago como en Valdivia, y se congregan a celebrar todos los 9 de julio la fundación de la institución, lo que por supuesto es muy relevante, destacando que incluso ahora en pandemia también esa reunión ocurre. Y ahí una fotografía del escudo de la Escuela Normal de Valdivia y también de las dependencias como están hoy día actualmente. Son un internado de la Universidad Austral y otra parte que no tiene uso, pero los normalistas cuando se reúnen hacen un recorrido por las instituciones para recordar sus aulas. ¿Algunas conclusiones? Por supuesto que hay un profundo quiebre institucional con la suspensión definitiva de las escuelas normales, pero también hay un quiebre emocional, y esto lo vinculo con la situación actual, el hecho de nuevamente juntarse cada año, compartir las experiencias, es algo que habla de que caló muy hondo la experiencia normalista en aquellos jóvenes estudiantes. También las transformaciones en la forma y el fondo de la formación docente a partir de 1973, por supuesto en el fondo el currículum que cambió profundamente, pasamos de una educación mucho más integral a una más especializada, pero por otro lado también el tema de la forma, de la gratuidad, de esta preocupación social e incluso por la alimentación y por la estadía en el caso del internado con el que contaban las escuelas normales. Y por supuesto, no menos importante, lo que tiene que ver con la importancia del rescate y la valoración de la memoria en procesos históricos recientes, comprendiendo lo que ya he nombrado como la vida política activa de muchos de los y las jóvenes, la sorpresa en torno al cierre, que es algo que no muchos han tenido la posibilidad de compartir en una investigación, por ejemplo, y también el hecho de que muchos normalistas han fallecido, y aquellos que quedan los recuerdan con mucho cariño y están siempre muy presentes en estas reuniones que realizan continuamente.
acompaño estas conclusiones con dos imágenes, la de arriba, la última generación de estudiantes normalistas que alcanzó a titularse el año 1972, y abajo una imagen rescatada por uno de los normalistas que con mucho cariño me fue facilitada, de la generación que se iba a titular justamente el año 1973 y que les quedaba 3 meses para titularse y no lograron hacerlo. Eso sería, muchas gracias. Muchísimas gracias, Loreto, por la presentación, también cuadradísima en el tiempo. Muchas gracias por eso. Quisiera preguntar si alguien de quienes está presente en esta reunión tiene una pregunta, sino para pasar a compartir con ustedes una pregunta que hay en Facebook Live, principalmente para Loreto, pero no sé si quieren agregar aquí quienes están presentes alguna pregunta antes de pasar a dicha. Yo tengo una pregunta. Cristian. Sí, para Amanda. Quería preguntarte si tú en las entrevistas, las conversaciones con los y las normalistas, tú logras rescatar detectas un poco lo que ellas pensaban respecto a la formación docente a nivel universitario, porque ahí estamos hablando de, quizás no de hoy día, ya, y eso es una cuestión que en investigación siempre es difícil de hacer, de lo que podrían pensar hoy día, ¿cierto? Que eso lo tengo un poco claro, pero ver si en ese momento ellos tenían alguna opinión, algún parecer respecto a qué representaba formarse como profesores en una universidad, conociendo principalmente lo que significó el proceso, la reforma de Frey, de achicar los cursos y eso. Y para Loreto, bien breve, ayer se hablaba de que durante la UP había ocurrido una suerte de pánico moral que había ocupado la derecha, los sectores opositores, como para demonizar la UP. Yo no sé si tú has detectado un poco en los registros de prensa que también hubo un poco de eso respecto a las escuelas normales, una suerte de satanización, de que eran unos soviets, digamos, del magisterio, que había que cerrarlos porque eran trincheras rojas, cosas así, que contribuyeron principalmente a su cierre. No sé si eso lo está, por ejemplo, en la prensa que tú revisaste. Agregar, Cristian, la pregunta que hay en Facebook, que es para Loreto, para que después pasen a responder. Es una pregunta que hace Camila Pérez. Dice, el proyecto ENU contemplaba la unificación de la formación docente y al igual que a finales de la década de 1920, esto significaba la transformación institucional de las escuelas normales. Mi impresión es que, también haciendo alusión a las ponencias de ayer, Cristian, esta propuesta estuvo eclipsada por la polémica de la ENU y por otros motivos. Entonces la pregunta es si las y los entrevistados hicieron alguna referencia al respecto, sobre la forma en que las reformas a la formación docente que contemplaba el gobierno tuvieron que ver en algo respecto al cierre de las escuelas. Entonces le damos la palabra a Amanda y luego a Loreto. Sí. Sí, respecto al tema de la formación universitaria, generalmente las y los normalistas siempre construyen un discurso en contraposición a quien se forma en universidades, como en defensa de su propia formación, que casi siempre la considera mucho más valiosa y no quiero utilizar el concepto de calidad, pero sí con características muy diferentes a las universitarias. Siempre se refieren sobre todo a la formación docente del profesorado primario universitario actual. No se refieren porque había formación docente del profesorado primario en las universidades en esa época. Pero siempre el discurso es, los profesores de hoy no tienen esto que teníamos nosotros. Como que siempre el discurso va por allá. Ahora sí, la diferenciación en esa época entre escuelas normales y
universidades, hubo algunos análisis, sobre todo respecto a esta diferencia entre la relación social que se establece fuera de la escuela, cómo les enseña a este profesorado a relacionarse con las comunidades. Como que ese es el gran quiebre que ellos establecen respecto a este tipo de formación docente. Una formación docente que es mucho más social, mucho más comunitaria, mucho más política en concreto. Esa es más que nada lo que se habla, pero no fueron los temas trascendentales en las conversaciones, pero de todas formas también surgen. Bien, muchas gracias, Amanda. Loreto, por favor, te doy la palabra. Sí, por mi parte, con respecto a la satanización por parte de la prensa, sí, es muy evidente en algunos casos. Se señala que se habla del peligro de la escuela normal, se habla de la actividad política. Ahí se hace mucho énfasis. Había un solo periódico en la época en Valdivia, que era el diario El Correo de Valdivia, que es el que yo cito ahí, y ese diario local era el que publicaba toda la información referente a la escuela normal. Y claro, yo creo que hay una contribución de alguna forma a la imagen que muchas personas tienen sobre la escuela normal. En algunas entrevistas también se señala que señalan los antiguos y antiguos estudiantes que muchas personas les comentaban: tu escuela normal es un nido de extremistas, es un nido de guerrilleros, y eran cosas que ellos leían en la prensa local. Por lo tanto, hay una, una clara satanización por parte de los medios de comunicación de la época. Y por otro lado, el tema de las reformas de la ENU, yo creo que no había tanta conciencia sobre eso. Hay dos profesores en particular que me entregan su opinión. Uno que que egresó bastante antes del cierre de la institución como tal, y él había sido presidente del centro de alumnos, y él me señala el tema de la ENU. Me señala de que se enteran de las reformas, pero que no son conscientes de ellas si no las ven en el currículum tanto de la escuela normal. No sienten que haya un cambio en la formación. Y por otro lado, hay otro profesor que pierde su título por motivos políticos, y él es de la generación que iba a egresar el año 73, y él sí, al contrario de los demás, me señala que siente miedo cuando llega el golpe, porque él tenía información de que podía pasar que las reformas que se estaban haciendo ya a partir de Frei Montalva y luego la ENU, lo que estaban haciendo era matar de a poco a las escuelas normales, y que finalmente el golpe iba a ser el punto cúlmine de este proceso. Muchas gracias, Loreto. Queda una pregunta en el chat, pero sé que estamos justos en el tiempo, Cristian, porque viene la otra mesa, ¿verdad? Quizás Amanda y Loreto podrían comentarla en Facebook Live, responderle a Marco la pregunta que hace, que de todas maneras yo creo que ustedes lo abordaron un poco en su ponencia, pero responderle para dar cierre a la mesa y dar paso al siguiente grupo de ponentes. Primero que todo, quisiera agradecer las maravillosas ponencias que compartieron hoy día. Yo tuve la fortuna de compartir en mi ejercicio profesional como profesora de aula con varios profesores normalistas, y coincido plenamente en que tienen una mística, una formación, una capacidad a toda prueba. O sea, yo aprendí muchísimo de ellos y de ellas, y de este compromiso, de una voluntad y de una fe en la labor que realizan, que es impresionante. Entonces me siento muy interpelada porque en cada una de sus exposiciones yo veo rostros de mis colegas que efectivamente tenían una vocación transformadora. Chile es un caso bastante particular dentro de América Latina, precisamente porque no tenemos escuelas normales.
a diferencia de lo que ocurre en el resto de la región donde todavía existen. Y esto claramente responde a una voluntad política de ir enviando ciertos símbolos del cambio de rumbo que el país iba a tomar durante la dictadura cívico-militar y de cómo ir extirpando y exterminando estos espacios que se consideraban, tal como dice Loreto, ¿no es cierto?, núcleos de esta izquierda revolucionaria, aunque no necesariamente era así. Lo que sí eran espacios de transformación social y por eso eran peligrosos. Desde su creación, las escuelas normales fueron espacios de movilidad social que recibían a estudiantes de sectores muy populares que entraban a estos espacios con la finalidad de desarrollar y construir aquellos aprendizajes que les permitiera volver a sus comunidades a esparcir esta transformación. Por lo tanto, efectivamente, su carácter transformador, que durante más de 100 años lo tuvo, fue clave para el desarrollo y la democratización de nuestro país. Y sin duda el cierre de las escuelas normales es una herida profunda para quienes estamos vinculados al mundo de la educación. Así que les agradezco este espacio, les agradezco sus investigaciones, la oportunidad de conocer estas experiencias y ojalá podamos seguir compartiendo y profundizando en conocer más sobre esta experiencia educativa, particularmente para quienes nos dedicamos a la formación del profesorado. Así que muchas gracias por la invitación a los organizadores a moderar esta mesa y muchas gracias a las expositoras por su trabajo y su gran aporte a la historia de la educación. Muchas gracias, Carolina, por la moderación. Me parece que la mesa, al igual que ayer, representó, digamos, importantes aportes a esta historia que me parece que sigue estando, digamos, por hacer respecto a las escuelas normales. Me parece que Amanda y Loreto nos traen, digamos, a colación un rescate bastante valioso de dos experiencias en el sur, digamos, pero hay, digamos, numerosas que existieron, algunas truncadas, hubieron escuelas normales privadas que a veces no se conocen. Entonces, el tema femenino, las organizaciones de estudiantes. El otro día salió un libro de Gladys Marín. Gladys Marín se formó primero como dirigente estudiantil siendo dirigente de las estudiantes normalistas. Entonces, la importancia de las mujeres como espacio de politización, me parece que una instancia muy, muy, muy importante que hay que seguir profundizando. Hay una pregunta en Facebook, de repente Amanda, Loreto, si se conectan, luego podrían responder por ahí, ya que efectivamente por tiempo estamos medio apretados. Vamos a dar paso a la siguiente mesa, ¿ya? Estamos todos, me parece, las personas, bueno, Amanda, Loreto, Carolina, están invitadas a permanecer si lo desean acá.